La historia del conflicto bélico en las Islas Malvinas guarda para nosotros y nosotras silencios, historias no narradas y protagonistas no reconocidas. Entre nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cómo fue vivida la experiencia de las mujeres durante el conflicto de Malvinas? ¿Cómo en el marco del reconocimiento del género se resignifica la experiencia de la guerra? Para responder a estas preguntas comenzamos una búsqueda de información en nuestra propia comunidad educativa y nos dimos cuenta que muchos tenían historias sobre dichos sucesos. Vecinos que participaron como conscriptos, tíos que se rehusaron a trasladar a conscriptos que eran unos pibes, suegros que dieron la vida y aquellos que incluso sufrieron graves lesiones de por vida. Pero entre todas las historias, las que más nos llamó la atención fue la de una enfermera de Malvinas, familiar de una preceptora y oriunda de nuestra ciudad. Su historia merece ser contada y recordada, en tanto la lucha que lleva conjuntamente con otras enfermeras en búsqueda de su reconocimiento en el conflicto bélico es arduo y legítimo. Las mujeres a quienes nos referimos fueron, entre otras categorías, las enfermeras de la guerra, quienes no solo curaron heridas, sino que fueron la contención psicológica de los excombatientes. Su labor fue extraordinaria, su atención y su sabiduría médica fueron de imprescindible aporte. Son parte de nuestra historia, estuvieron presentes en uno de los hechos que marcarían sus vidas por siempre, ir a la guerra con el fin de ayudar. Pocos y casi nadie las recuerda, sus historias fueron silenciadas como consecuencia de la insistente desmalvinización que los gobiernos buscaron instaurar. Cada una de ellas tiene una historia particular que merece ser contada, destacada y difundida. Ellas son las mujeres de la Guerra de Malvinas, veteranas que sufrieron las mismas secuelas que los excombatientes y que de a poco están empezando a contar sus vidas. Ellas son parte de nuestro testimonio histórico, ellas merecen ser escuchadas y reconocidas. Y a su manera sí, te aseguro que es desgarrador escuchar a estas mujeres, ¿no? Porque sabemos bastante sobre el ejército, sobre la disparidad de fuerzas con la que se enfrentaron estos soldados en la guerra de Malvinas, sabemos de las bravuconadas que algunos oficiales de las Fuerzas Armadas utilizaron para comunicar las acciones bélicas, sabemos de los abusos de las colectas que se hacían en general y no llegaban, del abandono, de la falta de contención que sufrían los soldados, de las violaciones a los derechos humanos, del manto de olvido al que se vieron sometidos, de los efectos que siguieron a la guerra, del ocultamiento, de la invisibilización, pero tanto más de estas chicas. Vos pensás que estas aspirantes en el 82 no eran mayores de edad. Muchas fueron invisibilizadas justamente por eso, porque tenían que asumir tareas para las cuales no eran enfermeras recibidas, no tenían la edad, tenían 15, 16, 17 años, no eran mayores de edad, entonces tanto más las invisibilizaron. Así que me tocó con 15, pero ingresé con 16. ¿Sí? Y ahí, bueno, primero tuve los 45 días de PCP y aprobé que el pedido preliminar selectivo era todo militar nada más. Era todo cuerpo a tierra, salto rana, carrera mar, natación, remo, tiro, toda instrucción militar, jerarquías, todo lo que tuviera que ver, nudos marineros, todo Sí. lo que se les ocurra, armar y desarmar armas, nos daban con todo, ya que muchas pedían irse y a otras ellos veían que no estaban en condiciones y le daban la baja. Bueno, así que a mis hijos les jodió bastante y yo después de esos 45 días, cuando volví a mi casa, era como que me sentía fuera de lugar, ¿no? Porque era tanta la atención que me daban, era como que me sentía de visita, digamos. Me gustaría que sean recordadas por el gran labor que hicieron, que fue cuidar a los soldados hasta el último que se fue de alta, porque la guerra terminó y ellas seguían en esa base militar de hospital, cuidando hasta el último que se fue y tratando de contactar a sus familiares y guardándose cosas
por soldados que fueron falleciendo en ese momento para llevarles a los familiares en su momento. Hay muchas historias de que chicos fallecieron en esas camas y ellas cargaron con ese mensaje de guardarle las cosas que ellos les dictaban o lo que sea para llevarles a esa mamá, a esa hermana, un montón de cosas en el medio, como que ellas fueron, ocuparon el rol de muchas cosas porque ellos estaban necesitados de mucho afecto. Creo que esa labor es muy importante y fue la que menos se vio en una guerra tan cruda, ¿no? Y bueno, como que me gustaría que se enfoque mucho en esa labor de humana que se hizo también en ese trabajo de enfermería, un poco colgado esa toalla, pero que jóvenes estén hablando de Malvinas hoy es un montón, y eso creo que es una lucha ganada por ellas. Yo soy Graciela, soy enfermera, soy de la primera promoción de suboficial en el ejército, las primeras mujeres en ese momento enfermeras. Nosotros ingresamos en el año 81, en octubre del 81. Mientras nos estábamos formando, llegó la guerra, impensada, no pensábamos que iba a llegar, y con lo poco que teníamos, que fue fundamento de enfermería, que era atención de paciente, admisión del paciente, curar heridas, dar inyecciones, y nos mandaron a hacer las prácticas al Hospital Militar en Campo de Mayo. Cuando una enfermera va a hacer una práctica a un hospital, siempre va con esa, que no sabes qué va a ver, pero lo que menos nos íbamos a imaginar que íbamos a entrar, y eso era un caos, porque había soldados por todos lados, soldados y suboficiales en Campo de Mayo. Por todos lados, incluso en los pasillos, la cocina de traumatología, que era lo más cantidad de soldados que había, se sacó y se puso en camas en la cocina, porque ya no teníamos dónde poner. O sea, fuimos valientes porque éramos mujeres, y a nosotros ningún hombre nos iba a maltratar, no nos podía maltratar. O sea, fuimos las primeras mujeres. Y todos pensaban que como éramos mujeres, está bien, Armada tenía mujeres y Fuerza Aérea también, pero el ejército era tan machista que nunca tuvo mujeres. Pero se ve que como ya no tenía otra, tuvo que poner mujeres enfermeras. Y cuando fuimos a las unidades, medio que nos quisieron, como decía acá, el que mando soy yo, y ahí nos encontramos a nosotros. Con nosotros no, nosotros somos mujeres y cada uno tiene su rol. Venían los soldados que se pensaban que no sé qué eran y justo nos encontraban a nosotros. Venimos de una guerra, que veníamos de atender a veteranos y nos van a venir a... No. Entonces, nosotros tuvimos esa fortaleza. Y después las otras mujeres que vinieron ya era distinto, porque ya estábamos nosotros. Pero nos costó un bastante. Sí, integrar, pero bien, fuimos valientes. ¿Sigue trabajando de enfermera? No. De poco tiempo. Resulta que Fuerza Aérea fue la primera que dio a sus mujeres, que eran 5 o 6. Armada también, Armada tuvo unos. Y Ejército no. O sea, siempre fue la lucha de las mujeres. No lo reconoció Ejército, nunca. Y hace poco nos pusimos así como un grupo de WhatsApp, de compañía, y decíamos no puede ser, 40 años, nunca nos nombraron en ningún lado. Y empezamos ahí una lucha, pero feroz, hasta que hace 20 días atrás, más o menos, en junio, por 2 meses, nos reconocieron. Nos reconocieron ahí. Nos reconocieron como que somos la primera promoción de mujeres. Pero todavía no nos reconocieron que fuimos nosotros las que estuvimos con los veteranos.